Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos que en la fe de Cristo Jesús cada día por la gracia de Dios nos acompañan para poder estudiar, investigar y comprender el plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios ha provisto para este mundo en estos últimos días. Estamos en el estudio número 232 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando qué requisitos, qué condiciones, cuáles son los pasos que el ser humano necesita saber para llegar a la justificación por la fe, o para llegar a la conversión, al nuevo nacimiento, para llegar a la vida espiritual, en otras palabras, para comenzar la carrera cristiana. El mundo religioso no tiene poder, dice, porque no ha entendido los pasos sencillos que están en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el plan de salvación. Por eso necesitamos conocer realmente estos sencillos pasos que Dios ha provisto para que el pecador pueda llegar a ser nuevamente hijo de Dios, para que el ser humano pueda ser nuevamente reconciliado con Dios, o pueda ser unido, injertado como una rama a la vid verdadera. Así de muchas maneras la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces hemos comenzado a estudiar los 12 pasos que nos pueden llevar al nuevo nacimiento, a la justificación por la fe o a la conversión. El primer paso es el llamamiento. El llamamiento es obra del Espíritu Santo. Y el llamamiento es para poder aceptar el llamado y estar dispuesto a permanecer con Cristo permanentemente. Y ahora estamos en el segundo paso. Conocer ampliamente, profundamente, realmente en su verdadero significado espiritual, la ley de los 10 mandamientos y la palabra de Dios, la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el estudio anterior hemos comenzado a introducirnos en conocer, en comprender realmente la ley de los 10 mandamientos. Solo para recordar, en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, del verso 5 al 9 hemos leído. Allí nos habla el apóstol Pablo acerca de la ley. Y en el último versículo decía, sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los injustos, es decir, para los pecadores. Aquí tenemos el justo y los pecadores o transgresores. Claramente nos decía, para no olvidar, sabemos que la ley no fue dada para el justo. La ley de los 10 mandamientos en el Sinaí, escrito en 2 tablas de piedra, no fue dado para el justo, para el santo, para el perfecto, sino es una ley que fue dado para pecadores, para transgresores, para injustos. Entonces, la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, si la ley de los 10 mandamientos no fue dado para el justo, entonces, ¿qué ley fue dado para el justo?
¿O qué ley necesitan los justos? Y sabemos también que Dios es justo, Dios es santo. ¿Qué ley tiene un Dios santo? Los ángeles también. Adán y Eva, que eran perfectos, santos, justos, buenos, ¿qué ley tenía? Si la ley de los 10 mandamientos fue dada en el Sinaí, entonces en la creación, ¿qué ley Dios dio a Adán y Eva? Porque la ley de los 10 mandamientos no existía en el Edén. Si hubiera existido en el Edén, o en el cielo en todo caso, ¿qué hubieran dicho los ángeles? Los ángeles se hubieran preguntado. La ley de Dios dice, no fornicarás, no adulterarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás. Los ángeles se hubieran preguntado, no robarás, no matarás. En el cielo no existe muerte, en el cielo no existe fornicación, adulterio, en el cielo no existe todos los nos que dice la ley de Dios. Entonces, esa ley de los 10 mandamientos no existía en el cielo. Porque esa ley de los 10 mandamientos, como dice la Biblia, es para los transgresores. Más adelante vamos a estudiar que la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí, Dios por primera vez dice, adaptó, acondicionó para seres humanos pecadores. Pero Dios tiene la ley original, la ley principal. Es la ley del amor, la ley del principio del amor. Por eso la ley de los 10 mandamientos es una copia del carácter de Dios. Dios es amor. La ley en el cielo es el amor. Y ese amor, esa ley de amor en el cielo no está escrito en ninguna parte, en letras, sino que la ley del amor está en la mente de Dios. Y también está en la mente de los ángeles, en el corazón de los ángeles. Y la obediencia de los ángeles que son justos, la obediencia es algo natural. Es un placer para ellos obedecer, porque la obediencia sale del corazón. De la misma manera vamos a comprobar que Adán y Eva eran justos y ellos tenían la ley de Dios escrita en el corazón, la ley del amor, la ley del principio del amor. Y cuando entró el pecado, ahora sí, el pecador nace ya no con la ley de Dios en el corazón, no con ese amor en el corazón, nace con un amor egoísta que se llama la naturaleza pecaminosa. Por eso para el justo es fácil obedecer, algo natural, pero para el pecador es fácil desobedecer y hacer el mal, hacer el pecado es algo natural, algo fácil. Esa es la diferencia. Eso es lo que necesitamos comprender. Entonces, hay la ley para el justo y la ley para los pecadores. Pero no son leyes diferentes. No es otra ley para pecadores y otra ley para el justo, no. La ley para el justo es el principio del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Dos principios fundamentales. Por eso Jesús cuando vino, enseñó eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios. Pero los judíos habían recibido
esa ley de amor en 10 mandamientos. 4 primeros mandamientos, amor a Dios, y 6 restantes, amor al prójimo. Es para seres humanos pecadores. Pero los 10 mandamientos están estructurados en base al principio del amor. Derivan del amor. Es una adaptación del amor en 10 mandamientos, como para que los pecadores puedan comprender. Todo eso vamos a ir estudiando gradualmente. Eso es lo que hemos estudiado anteriormente. Y luego hemos aprendido de que por ahora vamos a estudiar la ley de los 10 mandamientos. Y la ley de los 10 mandamientos tiene 3 funciones nada más según la Biblia. Y hay que saber utilizar la ley. No utilizarlo mal, no darle otro uso. Tiene un uso, una finalidad, un objetivo la ley de los 10 mandamientos. Su primera función es que fue dado, dice, esos 10 mandamientos para pecadores, a causa de los pecadores. Porque a causa de los injustos, desobedientes, porque los injustos pecadores no pueden comprender esa ley del amor. Así, expresado solamente en una expresión el amor, no pueden comprender. Entonces, a causa de los injustos pecadores, dice Pablo, la ley vino, dice. La segunda función, también la Biblia dice que es como un espejo. La función principal de la ley es mostrar el pecado. Como un espejo, mostrarle su condición pecaminosa al ser humano. Esa es la función. Por medio de la ley, uno puede examinarse y conocerse cómo es su vida. Y la ley le va a mostrar que está en peligro de muerte. Y la tercera función de la ley es ahora, la ley no puede salvarlo. La ley no puede solucionar ese problema, no puede limpiarle las manchas de pecado. Entonces, la ley, dice, es el tutor, es el ayo, dice, para llevarnos a Cristo, para que encontremos justicia, para ser justificados por la fe. Y una vez encontrado a Cristo y siendo justificados por la fe, ya no estaremos, dice, bajo ese ayo o tutor de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo, al perdonar nuestra vida, cambiará nuestro corazón y nos dará una vida espiritual, nacimiento, regeneración, nueva creación. Un nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Dios con la ley de Dios, el hombre espiritual. Ahora sí, el creyente es justo, es santo en Cristo, no humanamente, no en carne humana. La carne humana o la mente carnal, Pablo dice, debe morir. Eso hay que tenerlo bien en claro. El hombre carnal, con su mente carnal, imposible, nunca llegará a ser justo, santo, bueno, por más que obedezca o practique la ley de los 10 mandamientos. Imposible, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 7 y 8. Entonces, por eso Dios crea un nuevo hombre. Él es creador. Para Él es fácil crear un nuevo hombre dentro del hombre viejo. Por eso recordemos que el apóstol Pablo escribe inspirado en Romanos capítulo 8, todo el capítulo, Gálatas 5, 14 al 22, escribe: el que
ha comprendido, dice, este Evangelio y ha llegado al nuevo nacimiento, tiene doble vida, doble naturaleza, hombre carnal, hombre espiritual. Y el apóstol Pablo enseña ahora, hay que vivir, dice, en vida espiritual, en el hombre espiritual. Y no dar lugar, dice, a la carne. El hombre carnal debe quedar a un lado, subyugado, controlado por el Espíritu Santo para que no obre, no actúe, porque es pecador, está malogrado por el pecado. Así de sencillo explica la palabra de Dios. Entonces, la ley de los 10 mandamientos no es para el justo. El justo ya tiene la ley del amor en su corazón. Y del corazón fluye el amor a Dios y amor al prójimo. Y como tiene los principios del amor implantado en su corazón, entonces imposible que no obedezca la ley. No solo cumplirá los 10 mandamientos con el amor en el corazón y con el guía que es el Espíritu Santo, sino mucho más. Y ese mucho más vamos a estudiar también, son los estatutos. Por eso la Biblia dice que el verdadero creyente cristiano no solo tiene amor y no solo cumple la ley de los 10 mandamientos, sino también vive todos los estatutos. Los estudiosos han resumido o han encontrado en la Biblia 613 estatutos. Todo eso, en experiencia, el verdadero creyente va a cumplir. No en carne humana, no en vida humana con mente carnal, sino en vida espiritual, en la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Así que ahí están las 3 funciones principales de la ley. No hay una cuarta función donde diga que el pecador debe obedecer la ley de los 10 mandamientos. No existe en la Biblia, sino que el cristianismo, las religiones han entendido mal. Dios nunca dio, dice, los 10 mandamientos a los pecadores para que aprendan a obedecer. No, solo les dio para que les muestre, dice, su pecaminosidad y les lleve a Cristo. Ahí termina su función. Y Cristo, que es el original, que es el autor, que es el dueño, que Él mismo es la ley, Él es amor, Él es creador, crea un nuevo hombre con su ley de amor en el corazón. Ahora nace obediente y tiene que crecer en obediencia, desarrollar el carácter de Cristo hasta producir los frutos. Ese es el plan de salvación. Ahora entonces vamos a continuar estudiando. Vamos a seguir aprendiendo lo que necesitamos en este tiempo. Si realmente así hubiéramos comprendido la ley de Dios, realmente todo el cristianismo, todos los religiosos, ya tendríamos la ley de Dios en el corazón, esa ley de amor. Y ese amor fluiría como una corriente de agua al mundo. Inundaríamos el mundo con el amor. El amor es la luz. Iluminaríamos el mundo con la luz. Cristo es poder. Tener a Cristo es tener su carácter. Con ese carácter de amor ya hubiéramos vivido la vida de Cristo, enseñando el Evangelio de salvación a todo el mundo. Así como los discípulos, llenos del amor de Dios, con el Espíritu Santo en sus vidas,
Salieron de Jerusalén, recorrieron todo el mundo. El amor los impulsó. Nadie les ordenó, nadie les mandó, nadie les envió. Jesús les había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. La seguridad era que Cristo iba a ir con ellos. Y así, con su representante, el Espíritu Santo, los discípulos dice que recorrieron todo el mundo, trastornaron todo el mundo con esa buena noticia. Llegó hasta Roma el Evangelio. Esa vida, esa obra se hubiera ya manifestado en nuestra vida, que está profetizado en Apocalipsis 18, el mundo ya hubiera sido iluminado con estas buenas nuevas de que la restauración, el renacimiento, la reforma, el nuevo nacimiento, la vida cristiana es entrega completa, total de nuestra vida a Cristo, poner nuestra vida en sus manos para nacer a vida nueva con la ley de amor en el corazón. Pero el profeso cristiano, el religioso, se ha quedado en vida carnal, en mente carnal, con amor egoísta en el corazón, tratando de obedecer la ley de los 10 mandamientos. Entonces, que Dios pueda tener misericordia de nosotros. Yo no sé hasta qué momento este tiempo de gracia se prolongará para que los que realmente deseamos ser liberados del pecado y del mundo podamos comprender acerca de la ley de los 10 mandamientos y la ley original, la base, el principio del amor, que es para los justos. Porque una ley santa, justa y buena solo puede ser obedecida por creyentes espirituales justos, buenos, santos y puros. El pecador, dice, no puede cumplir la ley del amor. Así como Jesús dijo: amaos unos a otros. El pecador solo puede tratar de cumplir la ley de los 10 mandamientos externamente en actos, pero su corazón va a seguir mal. Por eso el ser humano natural, carnal, es enemigo de Dios y enemigo de la ley de Dios. Por eso la naturaleza humana ciertamente reconoce la existencia de la ley y dice que es bueno y es necesario. Pero saber es una cosa. Conocer como conocimiento la ley es una cosa. Y hacer o cumplir perfectamente la ley del amor es otra cosa distinta. Por eso Jesús dijo al pueblo de Israel cuando vino a este mundo hace 2000 años atrás. Les dijo: ustedes, dice, no cumplen la ley, a pesar que ustedes tienen la ley de Dios que Moisés les enseñó. Pero ninguno de vosotros cumple la ley, les dijo Jesús al pueblo de Israel. Por eso una cosa es saber, conocer, aceptar, y otra cosa es cumplir perfectamente. Como el ser humano carnal es imperfecto, imperfectamente cumple. Pero el santo, el justo que nace a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, nace con la imagen de Cristo, dice, de su Creador, con el carácter de Cristo perfecto, cumplirá perfectamente la ley. Nace santo, cumplirá una ley santa. Por eso tendemos a ver la ley principalmente como un obstáculo para la libertad. El ser humano natural carnal, la ley lo ve como un obstáculo para la libertad, para el progreso, para muchas cosas en este mundo. Pareciera que la ley le impide, es decir, la ley de Dios le impide a progresar, a desarrollarse en las ciencias, en las artes, en la economía, en todas las cosas de este mundo. Porque la ley
va a iluminar, va a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y todas las cosas de este mundo están contaminados con el mal. Por eso nuestra naturaleza humana se resiste a cualquier restricción. Esperamos que los demás respeten la ley, pero se nos hace muy difícil someternos a su disciplina. Así como los doctores de la ley, los fariseos, enseñaban, ponían cargas, ponían normas, leyes, querían que todo Israel cumpla los 10 mandamientos, pero ellos no cumplían. Todo ser humano tiene la tendencia a minimizar sus exigencias. Por eso hoy en día, especialmente el adventismo ha adaptado la ley de los 10 mandamientos. Cada adventista ha adaptado a su vida, a su manera, a su medida. Lo ha minimizado, lo ha rebajado la ley a su posibilidad. Y tratan de cumplir a su posibilidad, a su manera, a lo que pueden cada uno. Pero Dios no acepta eso. Dios es un Dios perfecto, santo, justo, bueno. Menos que eso Dios no acepta. Por eso Dios ha provisto el plan de salvación en el nuevo nacimiento. La Biblia presenta el nuevo nacimiento de 3 formas. Primero, es como un nacimiento natural, pero engendrado por el Espíritu Santo. Así como nacemos en este mundo engendrado por carne humana, nace un niño, un hombre carnal. Pero la solución para obedecer perfectamente la ley de Dios, en el plan de salvación, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Necesitas ahora segundo nacimiento del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo. Nace un niño, un hombre espiritual, con la imagen y el carácter de su Padre Dios. Nace con el amor, nace santo, justo y bueno, con el amor de Dios en el corazón, con la ley de Dios en el corazón. Ahora sí, obedecer será un placer, una delicia, algo natural. Obedecer será una necesidad. Ese nuevo cristiano no esperará que existan leyes todavía para cumplir, porque la ley está en su mente, en su corazón. Vivir la ley, amar al prójimo es su vida. Esa es la solución que Dios ha provisto. Por eso Jesús vino, pagó por nuestros pecados y ha provisto esa solución. La segunda forma que presenta la Biblia, si no podemos entender eso, la Biblia dice, Dios es creador. Efesios 2, 8 al 10 dice, somos salvos y creados para buenas obras. Dios quiere crear un nuevo hombre dentro del hombre viejo que somos nosotros. Un nuevo hombre espiritual con la ley de amor en el corazón y con su Espíritu Santo. Para que ya ese hombre espiritual no tenga gusto por el pecado. Su gusto sea por la justicia, por el amor, por el bien de los demás. Y donde Satanás no pueda entrar a su corazón y manejarlo como esclavo, como un títere, sino que tiene el Espíritu Santo. Mientras se mantenga unido, conectado, en comunión con su Creador, Satanás no podrá hacer nada, dice. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros, dice el apóstol Santiago en su libro, capítulo 4, el verso 7 y 8. Una tercera forma de explicar la misma solución está en
Romanos 6:6. Del 1 al 6. Dice, el creyente que cree en Cristo y acepta la muerte de Cristo, ahora dice, así como Cristo resucitó, el nuevo creyente que aceptó a Cristo, se apropió de su justicia, de su vida, acepta su sacrificio, su muerte en la cruz en su lugar, y entrega su vida, resucitará, dice, resucitará con Cristo a vida nueva. Si se bautiza, saldrá del bautismo con vida nueva. El hombre viejo quedó sepultado, enterrado. Resucita a vida nueva con Cristo, resurrección. Así como Cristo resucitó, el creyente resucita a vida nueva, no a la vida vieja. Para que ya no viva, dice, en el cuerpo de pecado, para que ya no practique pecado. Esa es la solución para el hombre con naturaleza pecaminosa. Así que por eso la Biblia dice, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el camino. Cristo nos guía como un mapa o plano, pero el camino en sí mismo no es otro que Jesús. Jesús mismo es el camino. Él mismo ha afirmado en estos momentos confusos de la historia, los verdaderos creyentes permanecerán fieles tanto a los mandamientos de Dios como a la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Entonces ahora brevemente vamos a analizar, vamos a darnos el tiempo, vamos a analizar 15 porciones de la Biblia, 15 textos bíblicos de la Biblia que hablan de la ley, que el ser humano lo entiende mal. Por ejemplo, Romanos 7:12, el primero. Dice, la ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Y si la ley es santa, justa y buena, por lógica, por razonamiento o por entendimiento espiritual, solamente hombres santos, justos, buenos podrían cumplir una ley santa, justa y buena. Pero el hombre carnal, el hombre natural, reconoce y promete obedecer esa ley santa, justa y buena. Reconoce que la ley es santa, justa y buena, como el pueblo de Israel en el Sinaí reconocieron, dijeron, la ley de los 10 mandamientos realmente es buena, es justo y es santo. Nosotros, dijeron, obedeceremos, cumpliremos todo. Así el hombre carnal, con su sabiduría carnal, mente carnal, reconoce y promete obedecer. A eso se llama el antiguo pacto, entendió mal. El segundo, que se entiende mal, está en Romanos 7:14. Dice, la ley es espiritual, Pablo, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Pablo reconoce que la ley es espiritual. Hay que entender con la mente espiritual y en su significado espiritual que llegue hasta los sentimientos, hasta los deseos, hasta los pensamientos. Pero Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado y no puedo entender espiritualmente, dice. Reconoce su condición. Pero el hombre solo reconoce la ley a la letra escrita. El ser humano natural entiende mal, piensa que la ley de Dios es una ley de la letra, así como una ley romana, así como una ley de los gobiernos.
una ley escrita donde el hombre tiene que tratar de cumplir aunque quiera o no quiera. Porque la ley viene con amenazas y recompensas. Así como acontece en todo el mundo, podemos poner un ejemplo. Aquí nosotros, los hermanos que estamos aquí trabajando en la obra médico-misionera, trabajamos aquí al lado de un hospital. Es un hospital en el campo. Hospital se llama Dios Pisuyana, de Curabasi, Perú. Ustedes pueden entrar en internet. Hospital Dios Pisuyana. Esa expresión Dios Pisuyana es una expresión en lengua quechua. Dios Pisuyana quiere decir en Dios esperamos. Traducido al español sería Hospital en Dios esperamos. Pero como este hospital lo han fundado para atender a los nativos aquí que hablan quechua, han tomado este nombre, Hospital Dios Pisuyana de Curabasi, Abancay, Perú. Y nosotros hacemos esta obra por gracia. Al lado del hospital estamos ubicados, antes del hospital. Y aquí al hospital llegan diariamente más o menos 200 a 300 enfermos. Ahora, como ustedes saben, hay una ley de estas pandemias. Esa ley es que todo ser humano debe llevar una máscara, debe llevar un barbijo. Otros han dicho debe llevar, dice, un pañal en la boca y en la nariz. El barbijo o la máscara. Es una ley. Y aquí nosotros todos los días les hablamos de la salud del Evangelio a esos 200, 300 enfermos que forman cola en la puerta del hospital. Y el hospital cumple esa ley. Todo el que no tiene barbijo o esa máscara o ese pañal no puede entrar al hospital. Entonces, para el que no cumple esa norma, el castigo es no entra. Y para el que cumple esa norma, tiene el privilegio de entrar. Así que una ley humana en letra es eso. Tiene su castigo y su recompensa. Y el ser humano tiene que cumplir humanamente, carnalmente. Y así también el ser humano piensa que es la ley de Dios. Pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios es mucho más que eso, mucho más profundo, mucho más alto. Dios dice, mis pensamientos son más altos. Cuando la ley de Dios dice, no matarás, no solo es quitar la vida a una persona, sino profundamente el que tiene ira, cólera, odio, descontento o piensa mal de su prójimo, ya está quebrantando, ya está infringiendo esa ley. Eso es mucho más profundo. El apóstol Pablo llegó a comprender eso, pero hoy en día el religioso solo piensa que es una ley a la letra, que hay que cumplirlo tal como dice la letra, en mente carnal, en naturaleza pecaminosa, con un corazón egoísta. ¿Y cómo sabemos que el hombre es egoísta? Sencillo, cuando el hombre trabaja para sí solo, busca para sí solo, estudia para sí mismo, todo hace para sí, todo para el yo, nada para los demás. Entonces,
es el corazón egoísta. A ese hombre no se le puede hacer cambiar. Para hacerle cambiar, para que tenga amor al prójimo, necesita cambio de corazón, cambio de mente y que esté programado con el amor en su corazón, en su mente. Ese es el plan de salvación. Pero el ser humano entiende mal ese texto bíblico. Un tercer texto bíblico, Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido, dice, el pecado, sino por medio de la ley. Pablo dice, en un tiempo dice, eso está en el siguiente texto, vamos a dejar eso. Dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. O sea que Pablo comprendió de que solo por medio de la ley se puede conocer pecado. En otras palabras, la ley ha sido dado para conocer el pecado, nada más. Ahí termina su función. Pero el ser humano natural, carnal, entiende mal. Para librarse del pecado, trata de cumplir la ley. Como la ley le muestra su pecado, para librarse del pecado, comienza a cumplir la ley a su manera. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la ley es solo para conocer el pecado. Pablo dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Romanos 7:7. Y ahí en Romanos capítulo 7, Pablo, todo el capítulo, habla y dice, yo también, dice, quería cumplir la ley, pero no puedo cumplir, dice, imposible. Hay una ley, dice, del pecado que está en mí y me lleva, dice, a desobedecer, dice. Así que entonces, la ley fue dado para conocer el pecado. Esa es su función, nada más. Pero el hombre carnal entiende mal y quiere solucionar su pecado tratando de cumplir la ley, y nunca va a llegar. El pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia, dice, no alcanzó justicia. Ellos al dador, al dueño de la ley, a la ley original, lo crucificaron y se quedaron con la copia de la ley de los 10 mandamientos. Al original, al principio del amor, a la ley real, como dice Santiago, lo odiaron, lo maltrataron y lo crucificaron por haber comprendido mal. 4, ahora sí, el cuarto versículo, Romanos 7:9. Así, en otro tiempo, dice Pablo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este texto bíblico confunde a los estudiosos, porque Pablo dice, yo, dice, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, dice, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice. Alguien se preguntaría, ¿por qué Pablo dice que antes, dice, en un tiempo yo vivía sin ley? Pablo nunca vivió sin ley. Pablo nació en la ley, creció en la ley. En el libro de Filipenses capítulo 3, allí Pablo dice que él era estricto guardador de la ley. ¿Y por qué dice que ahora? Que él vivía sin la ley. Y cuando conoció a Cristo, aceptó a Cristo, revivió, dice, el mandamiento y se vio pecador. Reconoció que tenía odio en el corazón, ese pecado del odio por la ley, por el mandamiento, dice. Ahí está el problema. Es que el apóstol Pablo, desde su nacimiento hasta el día que conoció a Jesús, solo conocía la ley de los 10 mandamientos.
Y esa ley de los 10 mandamientos, la obediencia no vale. Pero cuando encontró a Cristo, Cristo es el amor, Cristo es la ley original, la ley real. Y cuando aceptó a Cristo, nació a vida nueva con la ley de Dios en el corazón. Ahora sí, comprendió el significado espiritual de la ley. Comprender el significado solamente literal de la letra de la ley no tiene mucho valor. Entonces, hoy en día, ¿cómo entiende la humanidad? Dice, no conoce la ley para los justos, solo conoce la copia de la ley de los 10 mandamientos para pecadores. El ser humano natural, carnal, aún el religioso que no tiene la ley escrita en el corazón, el amor en el corazón, ¿no? Solo conoce la ley escrita en la Biblia, no conoce la ley para justos. A pesar que está escrito en la Biblia, pero no entiende ni conoce. La ley para los justos es Cristo, es Dios, Dios es amor. Recibir a Cristo en el corazón es tener la ley de amor en el corazón para vivir para los demás. Así como Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir a los demás. Toda su vida fue una vida de servicio. En Cristo no había egoísmo, no había yo. Cristo no vivía para la carne. Cristo vivía para el Espíritu, hacía la voluntad de su Padre. Entonces el ser humano natural no entiende lo que es la ley para los justos, solo para pecadores escrito. 5. Romanos 7, 14 al 24. Pablo dice, el pecado que mora en mí, el mal está en mí, dice, y me somete a la ley del pecado. Miserable hombre de mí. Pablo dice, yo quería cumplir la ley, dice, yo quiero cumplir la ley perfectamente, desde los pensamientos, sentimientos, deseos, dice, palabras, quiero cumplir, pero a la hora de cumplir no puedo, dice. El problema es, hay otra ley en mis miembros, dice. El mal está en mí, dice. El pecado que vive dentro de mí, ese me lleva siempre a hacer el mal, a incumplir, dice. Miserable hombre de mí, reconoce. Entonces, Pablo está indicando que humanamente, carnalmente es imposible cumplir la ley perfectamente. Vivir en amor es imposible, dice, no puedo. Yo quiero, dice, pero no puedo. Miserable hombre de mí, soy impotente, soy inútil, dice, no valgo para cumplir una ley santa, justa y buena, dice. Reconoce su condición. Y cuando reconoce su condición, ahora sí dice, gracias a Cristo que nos da la victoria, dice. Pero el ser humano natural, carnal, ¿qué dice? La ley me ayuda a hacer la voluntad de Dios. Yo conozco, dice, la ley de Dios y mi conocimiento ahora me lleva a hacer la voluntad de Dios. Se cree con posibilidad de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la ley de Dios. Pero Pablo dice no. Y a la final Pablo dice en Gálatas 3:20, que vamos a ver más adelante, necesito morir, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vamos, el texto número 6 de la Biblia. Está en Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriráis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviráis. Ahí está, Pablo comprendió que viviendo en la carne, vamos a morir. Porque la carne siempre está acostumbrado, ha nacido, vive para
desobedecer, para hacer el mal, para desobedecer la ley. Y la paga del pecado es muerte, vamos a morir de todas maneras, dice. Pero si vivimos en el Espíritu, dice, de Dios, en vida espiritual, viviremos, dice, tendremos vida. Entonces, la ley de Dios solo se puede cumplir perfectamente viviendo en el Espíritu, en vida espiritual. Pero el hombre no tiene vida espiritual, tiene que nacer de nuevo. Y tiene que tener amor. Como dice 1 Juan 4:8, el que tiene amor es nacido de Dios. En el nacimiento nuevo del Espíritu se nace con el amor, con la ley de Dios en el corazón. Así como dice el salmista David en Salmos 48, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está en mis entrañas. Cumplir la ley es agradable, es delicioso, es un placer cuando uno tiene el amor de Dios. Pero Cristo, al poner la ley de Dios en el corazón, tiene que limpiar, tiene que desechar ese corazón egoísta y darnos un corazón nuevo, en un hombre espiritual nuevo. ¿Y cómo entiende el ser humano esto? Sin el Espíritu de Dios. Dice, basta conocer la ley para hacer la voluntad y librarme del pecado. El profeso creyente o el religioso dice, basta conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, y puedo hacer la voluntad de Dios y así puedo librarme del pecado, dice. O sea, quiere librarse del pecado, prohibirse el pecado, imponerse, obedecer la ley en vida carnal, con mente carnal, con un corazón egoísta. Ahí está el error. 7. Romanos 8:4-8. Dice, vivir en la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si vivimos en espíritu, la ley se cumple en nosotros. Ahí está. En la carne, dice, no podemos agradar a Dios ni sujetarnos a la ley. Pero si vivimos, dice, en el Espíritu, la ley se cumple en nosotros. Pero el ser humano, ¿qué dice? No, dice, puedo cumplir las exigencias de la ley voluntariamente, dice. Pero no va a poder cumplir. Necesita renunciar a su vida carnal y a todo lo que tiene en este mundo para recibir vida espiritual en el nuevo nacimiento o la nueva creación. El texto número 8, Romanos 3:10. 3:10 y 12. Pues escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Así que no hay ni uno que haga lo bueno, que cumpla esa ley buena, porque dice la ley es bueno, justo y santo. Pero no hay ni uno, dice la Biblia, ni un ser humano no puede cumplir. En el texto anterior hemos visto que el hombre espiritual sí puede cumplir. Pero ¿cómo entiende el ser humano? Ahí está Filipenses 3:4-6. Entiende como Pablo antes de conocer a Cristo. Si alguno, dijo Pablo, piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, en vida carnal, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Así que carnalmente, humanamente, Pablo desde niño hasta el día que conoció a Cristo en su viaje a Damasco, cuando cayó de aquel caballo y quedó ciego, hasta ese día, humanamente él era impecable, irreprensible, cumpliendo la ley de los 10 mandamientos en vida externa. Pero en su corazón había odio, muerte. Reconoció eso. Hoy en día también el ser humano pues se ocupa en vida carnal, en ser celoso en cumplir la ley. A ellos se llama fanáticos. Los fanáticos con celo ciego cumplen la letra de la palabra de Dios.
Hay muchos evangélicos protestantes también. Dicen de que ellos no cumplen la ley. La ley terminó en la cruz, dicen, en palabras. Pero en hechos no. En hechos ellos también cumplen la palabra de Dios. Al cumplir la palabra de Dios, también están haciendo lo mismo que Pablo en vida carnal. La Biblia dice hay que ayunar, ellos ayunan. Vigilia, hacen vigilia. Hay que hacer esto, aquello, ellos cumplen. Pero en vida carnal, sin haber nacido a vida nueva. No hay un nuevo nacimiento en espíritu, sin amor, sin la ley de Dios, sin el Espíritu de Dios, no existe. Ese evangelio o esa promesa o esa salvación de nacer a una vida nueva, como una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Esa nueva criatura no existe sin amor en el corazón, sin la ley de Dios en el corazón, sin el Espíritu Santo, no existe. Si alguien dice que ha nacido a vida nueva, pues tiene la ley de Dios en el corazón, el amor en el corazón, y el Espíritu Santo es su guía y hace la voluntad de Dios y va a amar a su prójimo. Y el amor, dice, le va a llevar a predicar ese evangelio de las buenas nuevas. Así que entonces, ese es el plan de salvación. 9. Romanos 7, 10 al 13. Romanos 7, 10 al 13. La ley era para vida y paz, dice, y me trajo muerte para mí, dice Pablo. Lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. La ley Dios dio, dice, para dar vida. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice la Biblia. Pero para mí la ley resultó para muerte, dice. ¿Cómo es eso? O sea, si uno pues trata de obedecer la ley, piensa que va a tener vida, piensa que va a tener salvación, vida eterna, piensa que va a vivir en paz, pero no es así. Cumplir la ley, dice, no nos puede traer vida. Como hemos entendido, para querer cumplir la ley es bueno, pero hay que tener la ley en el corazón. Y solo el Espíritu Santo puede injertar eso, puede implantar esa ley en el corazón. El hombre no puede. El hombre solo puede memorizar o llenar su mente como conocimiento. Y como conocimiento, la ley no va a poder cumplir su función. Y el hombre carnal natural, ¿qué dice? La ley se cumple y me da vida, dice. Ellos son los que creen la salvación por la ley. O sea, que dicen que hay que cumplir la ley para salvarse. Si no cumples la ley, te vas a perder, dice. La ley Dios no dio para cumplir, dice, solo dio para mostrar el pecado. Si alguien quiere cumplir la ley, es cierto que la condición para la vida eterna, para entrar al cielo, tiene que ser un cumplidor de la ley. Pero el método, la forma, el camino para cumplir la ley no es humanamente, carnalmente, con corazón egoísta, sino es en vida espiritual por medio del nuevo nacimiento. Esa es la diferencia. 10. Romanos 13, 8 al 10. El amor es el cumplimiento de la ley, dice la Biblia. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. O sea, para cumplir la ley, para guardar los mandamientos, primero necesitamos el amor en el corazón, dice la Biblia. Y Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo es el que implanta, es el que derrama, él pone el amor en el corazón, en el nuevo nacimiento. Pero el ser humano natural que conoce la Biblia, ¿qué dice? Observando los mandamientos de Dios, yo voy a cumplir la ley, dice.
no tiene idea de buscar el amor, que es Cristo, y tener el amor en el corazón. No tiene. Solo de palabras. 11. Vamos a... Dice, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él. Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Romanos 3, 20 al 24 está. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado por fe. O sea que, por más que el hombre carnal pueda hacer obras de la ley, nunca llegará a ser justo. Primero hay que ser justo por la fe. Cristo nos da su justicia, su vida justa, santa, implanta en nosotros, crea un nuevo hombre, ahora sí podremos cumplir una ley de justicia. Pero el ser humano entiende mal. Dice, la justicia se obtiene mediante la fidelidad a la ley de Dios. Así como el pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. Pero el hombre dice igual, se afana como Israel. Hay que cumplir, hay que ser fiel, dice, a la ley de Dios para tener justicia. No es así. Entonces, primero es tener justicia para cumplir una ley de justicia. No es cumplir la ley para llegar a ser justo, para que lleguemos a ser perfectos. No es así. 12. Romanos 6:14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino que Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. El cristiano verdadero, el hombre espiritual que ha nacido a vida nueva, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Romanos 6:15 dice, estando en la gracia, ¿pecaremos? Dice, de ninguna manera. El que está en la gracia, el pecado no se enseñoreará, no tendrá poder. Pero el creyente fiel vive bajo la ley. El cristiano que no tiene la gracia de Dios, el amor en el corazón, sigue viviendo bajo la ley. Ese es otro problema. 13. Romanos 10:4. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Ahí está. El objetivo de la ley es solo mostrar nuestro pecado y llevarnos a Cristo, para que encontremos justicia en Cristo y comencemos la carrera cristiana. Pero el hombre siempre entiende mal. Dice, por la ley de justicia llegaremos a tener justicia, dice. Graso error. 14. Romanos 4, 13 y 14. La justicia que viene por la fe, si los de la ley fueran herederos, vana sería la fe y anulada la promesa. Así que entonces, la promesa, dice, es por la fe, no es por la ley. Pero muchos entienden que la justicia es cuestión de comportamiento, no. La herencia no se recibe por obediencia a la ley, sino por fe. Y en Gálatas 3, 24 al 25, el último texto 15 nos dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero la mayoría comprende de que esa ley que lleva a Cristo es la ley ceremonial, dice que terminó con Cristo. Otros dicen, la ley fue hasta Cristo, la ley de Dios fue hasta Cristo y terminó con la muerte de Cristo, estamos bajo gracia, dice. Pero siguen pecando. Pero la Biblia dice que el que está en la gracia ya no peca. Así que entonces, que Dios bendiga su palabra. Hemos estudiado. Gracias a Dios por este estudio. Será hasta el día de mañana. Amén.